En este video vamos a ver la segunda parte de funciones que complementa a la primera parte en video anterior. Es importante acá ver el concepto de asíntota, que lo vamos a usar para las 4 funciones que vamos a ver. Todas van a tener asíntotas. Veamos el concepto intuitivo de asíntota. Supongamos que Tipito, ese personaje se llama Tipito, se quiere acercar a esa pared, pero vamos a ponerle como forma de acercarse a la pared que se va a acercar la mitad de la distancia que le falta para llegar a la pared en cada paso que da. Pongo la mitad como ejemplo, podría ser un tercio, un cuarto, 2/5. Vamos a poner por facilidad que se acerca la mitad de la distancia en cada paso. Ahí va el primer paso. Segundo paso, la mitad de lo que le falta. Tercer paso, la mitad de lo que le falta. Bueno, llegado ahí, obviamente, si le damos al quinto paso, por la magnitud de la nariz, ya estaría tocando, pero acá estamos hablando de funciones, o sea, en realidad, donde está esa línea, hay un punto, una imagen de la función, o sea que lo que va a terminar quedando es esto. Vale decir, se va a acercar cada vez más a la pared, va a estar cada vez más cerca, pero como se acerca a la mitad de la distancia cada vez, en realidad nunca va a llegar. Tiende a llegar a la pared cuando el tiempo tiende al infinito. Ese es el concepto de asíntota. Una función se va a acercar a una recta, esa recta va a ser vertical, horizontal u oblicua, va a estar cada vez más cerca la función de esa recta, pero no va a llegar nunca, no la va a tocar nunca y no la va a atravesar nunca. Nosotros acá vamos a trabajar con dos tipos de asíntotas. Asíntota horizontal, esto es una función que se va a acercar, por ejemplo, a esta línea, no va a llegar nunca, no la va a tocar nunca, no la va a atravesar nunca, pero se va a acercar cada vez más. Por ejemplo, cuando x tiende a más infinito, también podría ser a menos infinito, la función tiende a la recta horizontal y igual constante, que sería esta recta, sin llegar nunca, sin tocarla, sin atravesarla, pero va a estar cada vez más cerca. La asíntota es una recta. Esto quiero que quede bien claro, grabátelo, no es un número. En este caso es una recta horizontal y igual a una constante. No es un número. También podemos tener asíntotas vertical. Esto va a ser, tenemos por ejemplo así, y suponete que acá está la asíntota vertical, y entonces la función se acerca yéndose a más infinito o yéndose a menos infinito, tanto por izquierda como por derecha. Hay distintas maneras de acercarnos a la asíntota vertical. La asíntota vertical es una recta, no es un número. Y otra cosa importante, en la asíntota horizontal, x tendía a más infinito o a menos infinito. Acá x tiende a una constante. También está la asíntota oblicua, que no la vamos a ver acá. Y entonces analicemos la primera de las 4 funciones que dijimos que van a tener asíntotas. Función racional, o por el nombre que la llames, 1 sobre x. Esta es la básica elemental, sin ningún coeficiente, o el coeficiente 1, va a tener asíntota vertical, que es la recta x igual a 0. Fíjate, cuando me acerco a x igual a 0 me voy a más infinito. Si me acerco por derecha se llama x tiende a 0 por derecha, o si me acerco al 0 por izquierda, se llama así, se simboliza así, me voy a ir a menos infinito, porque 1 sobre x con x positivo va a dar positivo, pero si x tiende a 0 y es un 0 del lado positivo, me voy a más infinito. Al revés, si tiende a 0, del lado de las x negativas, me voy a menos infinito. Asíntota vertical en la recta x igual a 0, y hay que saber escribir la recta, no es un número. Asíntota horizontal, cuando me voy a más infinito, la función tiende a 0, porque 1 sobre un número que tiende a infinito, en este caso a más infinito, tiende a 0 del lado positivo. Si me voy a menos infinito, x a menos infinito, también tiende a 0.
pero de este lado tiende a 0. Analicemos también otras cositas de esta función. El dominio son todos los reales sin el 0. Esta es una manera de escribirlo. La otra manera podría ser los reales sin el 0. Conjunto imagen va a dar lo mismo. Los reales positivos, unión los reales negativos. Bueno, todo lo demás es bastante fácil. Es una función impar. Entonces, ten en cuenta que esto va a tener asíntota vertical y también horizontal. Esta función, por supuesto, se puede desplazar. Desplazada a cualquier lugar del plano, va a quedar la siguiente función que se va a llamar función homográfica. Esto es lo mismo que la anterior, pero desplazada. Su formato va a ser este. Es un cociente de dos polinomios de grado 1 y los coeficientes tienen un formato definido, A, B, C y D. No los mezcles. Bien, y va a tener una asíntota vertical en menos D sobre C. Va a aparecer la asíntota vertical cuando el denominador tiende a 0. Eso va a ocurrir cuando el denominador sea igual a 0, y despejando de acá, esta es la x de la asíntota vertical. Es una recta, recordemos, ¿no? No es un número. O sea, no hagas solamente esta cuenta. Tenés que poner x igual y el número. Y va a tener una asíntota horizontal, que es la recta a sobre c, o sea, el cociente de los coeficientes principales. Esto se demuestra por análisis matemático. Entonces, y igual a sobre c es la recta horizontal a la cual va a tender cuando x tiende a infinito. Por supuesto, el conjunto dominio son todos los reales sin el punto donde no hay función, el punto donde está la asíntota vertical. Y el conjunto imagen van a ser todos los reales sin el punto donde no hay imagen, el punto de la asíntota horizontal. El conjunto de ceros, si lo hacemos, es donde el numerador vale 0. Tenemos un 0 cuando el numerador vale 0, pero el denominador distinto de 0. Y despejando, nos va a dar esto. La ordenada al origen es la función para x igual a 0. Bueno, reemplazando x igual a 0 nos va a dar el cociente de los términos independientes. Y ahora te voy a mostrar errores muy frecuentes para que vos no lo hagas. Estas son fotos de exámenes reales, donde ponen que la asíntota es un número, que la asíntota es un número. No es un número, es una recta. Acá tendría que haber puesto asíntota horizontal y igual el número, por ejemplo, 325. Asíntota vertical tendría que haber puesto x igual y el número menos un tercio. Y entonces grafiquemos funciones homográficas como ejemplo. Función homográfica de ejemplo. La asíntota vertical es la recta x igual 2, porque es menos d sobre c. D vale menos 4, c vale 2, menos 4 sobre 2 es 2. La asíntota horizontal es la recta igual a sobre c. A sobre c es 3. Bueno, y acá está graficada la asíntota vertical, la asíntota horizontal. La forma es siempre la misma, y además nos ayuda que es una función impar. Esto para graficar, al nivel en el que estamos nosotros, nos conviene definir un punto. Entonces definir un punto, por ejemplo, nos viene cómodo x igual 0, lo que da el origen, x igual 0 nos da que y vale menos 3 cuartos, más o menos por acá. Por lo tanto, la curva va a ser así. Y acá va a ser, como es una función impar, va a ser así. ¿Cuál sería la alternativa? Que esto no quede así. La alternativa sería que el punto nos hubiera dado, por ejemplo, acá. Si el punto nos da acá, entonces esto hubiera sido así y esto hubiera sido así. Es solamente eso lo que puede cambiar. El dominio son todos los reales y le quitamos el punto donde está, ¿qué cosa? La asíntota vertical. X igual 2 no está en el dominio porque es asíntota vertical. El conjunto imagen le quitamos la asíntota horizontal. Y igual a 3 le quitamos, ¿verdad? Bueno, todo lo demás bastante fácil, lo podemos pasar. Vemos otro ejemplo en donde las ramas quedan al revés. Es esta la fórmula, entonces, asíntota vertical
menos d sobre c, o sea, menos 1 sobre 1 es menos 1, y acá está graficada. La asíntota vertical es a sobre c, o sea, 5 sobre 1, 5, y acá está graficada 5. Nos queda ver cómo son las ramas. Entonces veamos, hacemos una cuenta fácil, cualquiera, para x igual a 0 me da por el origen 2. Acá está entonces, por lo tanto tiene que pasar por acá, tiene que tener asíntota, tanto horizontal como vertical, las que pusimos, y por lo tanto, como es función impar, la otra rama tiene que estar por acá. Lo otro es bastante fácil, conjunto de ceros, un solo cero, o sea, acá está el cero de la función, que se obtiene igualando a 0, ¿qué cosa? La función, pero para que esto sea 0 tiene que ser 0 el numerador y el denominador distinto de 0, cosa que no va a ocurrir en estas funciones. Y ahora vamos a un ejemplo que vamos a resolver juntos. Tenemos la función g, nos dan la fórmula, evidentemente es una función homográfica, y nos piden cositas fáciles para ver si hemos entendido dominio, conjunto de imagen y los ceros. Recordemos que la función no es la fórmula. La función es la fórmula y como mínimo el dominio. Acá, si no me aclaran, me están pidiendo el dominio lo más grande posible para esa fórmula. Encontremos el dominio entonces. Y acá aplica lo que habíamos dicho antiguamente. Las reglas básicas son, no se puede dividir por 0, raíces de índice par no pueden tener radicando negativo. Acá aplica la primera regla, o sea, 3x más 2, distinto de 0. Y esto va a dar x distinto de menos 2 tercios. El dominio lo podemos sacar de esta manera, o sea, dominio de g va a ser los reales sin el 2 tercios, el menos 2 tercios, o lo podemos sacar con los conocimientos específicos de función homográfica, que ya los tenemos, o sea, son los reales, y le quitamos la x donde está la asíntota vertical. Entonces, encontremos la asíntota vertical, eso va a ser x igual a menos d sobre c, menos d vale menos 2, c vale 3, perdón, d vale 2, por lo tanto queda menos 2 tercios. Entonces ahí ya tenemos, podríamos haber contestado que de acá directamente el dominio es esto. Conjunto imagen también nos pide, conjunto imagen ya lo sabemos, el conjunto imagen de G son los reales sin la asíntota horizontal, el conjunto compuesto por la asíntota horizontal. Y ese conjunto es el cociente de los coeficientes principales. Cuidado, ¿cuál es el coeficiente principal del numerador? Menos 3, cuidado, ¿eh? Entonces es menos 3 sobre 3, o sea, menos 1. Le quitamos el menos 1 porque ahí es donde va a estar la asíntota horizontal. Y el conjunto de ceros es igualar el numerador a 0. El numerador es 1 menos 3x igual a 0. Y de ahí sale x igual menos, pero con el otro menos queda más, 1 tercio. Entonces conjunto de ceros, lo marco acá para no volver a escribir, que ya tengo todo escrito en la pantalla. Conjunto de ceros, 1 tercio. Vamos a otro ejemplo. Fíjate, acá nos dicen reales sin el 1/4. Por lo tanto, acá ya me están avisando cuál es la x de la asíntota vertical. Por lo tanto, ya me están diciendo que menos d sobre c es igual a 1/4. Traduzcamos lo que nos dice el problema antes de ir a ver qué nos pide. Eso es lo que tenemos que hacer si trabajamos bien. Traducir primero y escribir todo lo que nos dicen en la terminología de la materia. Y dice, en los reales, esto es genérico, no quiere decir que no tenga asíntota horizontal, esto es genérico para definir la función, nos están diciendo dominio como mínimo y la fórmula.
Acá en la fórmula hay un k, y nos pide justamente hallar la solución de esta inecuación, pero para hallar la solución de esta inecuación va a haber que hallar k. Otra información que nos dan, 3 es 0 de la función. Si 3 es 0, entonces podemos escribir que 2x más k es 0 para x igual a 3, por definición de 0. Entonces, directamente de acá, k vale menos 36, ¿verdad? Lo hago un poquito rápido, por razones de espacio en pantalla. Ya tenemos prácticamente el valor de k, que me lo dan en forma casi indirecta. Bien, esta es la función. Acá podríamos usar esto, porque menos, ¿cuánto vale d? D vale menos 1, cuidado, d vale menos 1. ¿Y cuánto vale c? C vale a. Y eso es igual a un cuarto. Y fíjate que de ahí directamente podemos hallar a. Esto queda 1, acá directamente a vale 4. Acá lo puse como resultado, simplemente porque es un paso intermedio. El problema no pide eso. Lo puse como elemento verificatorio mientras estamos trabajando, que a vale 4, también puse esto, no es lo que pide el problema. El resultado del problema es esto. Lo puse yo eso como para ayudar mientras trabajamos. Bien, entonces, a vale 4, k vale menos 36. Ya podemos encarar la inecuación, que es 2x menos 26 sobre 4x menos 1. Bueno, por ahí alguna cosita podemos simplificar acá. A ver, veamos. ¿Qué tal sacar factor común en el numerador 12? ¿Nos podrá convenir? Veamos, a ver. 12 por factor común me queda x menos 12 por 3, 36, ¿verdad? Y acá queda 4x menos 1. Esto nos viene bien para achicar un poquitito los números y además para simplificar lo que tenemos que trabajar, porque número positivo, para que todo esto me dé positivo, por lo tanto, esa fracción debe dar positiva. Entonces acá continuamos diciendo x menos 3 sobre 4x menos 1 positivo. Y acá viene la regla de los signos, vale decir, x menos 3 positivo y también 4x menos 1 positivo, o x menos 3 negativo y 4x menos 1 negativo también. Fíjate que acá ya estarían las condiciones de existencia, o sea, el 4x menos 1 no puede ser 0 y eso ya está ahí, o es negativo o es positivo. Entonces esto es x mayor a 3 y x mayor a un cuarto. Mayor a 3 y mayor a un cuarto, esto viene un poquito rápido porque ya hemos visto esto antes. Mayor a 3 y mayor a un cuarto, mayor a 3. Esto es x menor a 3 y al mismo tiempo x menor a un cuarto. Bueno, entonces gana el menor a un cuarto. Bueno, y esto es un O excluyente, o sea, es una diferencia simétrica, pero como son conjuntos disjuntos, es la unión entre intervalo de x mayor a 3, acá está, unión al intervalo menor a un cuarto, acá está.
Y ahí está entonces el conjunto solución. Vemos ahora la composición de funciones. Una función se compone con otra cuando en lugar de recibir a la entrada su propio dominio, en lugar de recibir su propio dominio, recibe el conjunto imagen de una función anterior. Y esto se va a llamar, se escribe la última compuesta con la primera, en este caso puse G, podría haber puesto otra letra, entonces G compuesta con F, y se escribe una especie de O, más abajo y más chiquita, no es exactamente una O, aunque en la jerga se pronuncia GOF. Entonces esto es G compuesta con F. ¿Qué tiene que ocurrir como condición para que se pueda componer? Tiene que ocurrir que todo el conjunto de imagen, o sea, todos los números que salen de acá, puedan entrar acá. Y eso es que se tiene que ser verdadera esta expresión. Todo el conjunto de imagen tiene que ser subconjunto, tiene que estar totalmente incluido en el dominio de la función siguiente. Eso tiene que ser verdadero y hay que chequearlo antes de hacer la composición de funciones. Como para que se entienda, saqué esta foto yo mismo. Esto está en la calle Rocamora 4300, Ciudad de Buenos Aires. Estaba, porque esto fue hace varios años, este edificio ya está totalmente concluido y con gente viviendo. Si se llega a ver acá, estos baldes encastrados son baldes que tienen una forma de tronco de cono, algo más o menos así. Entonces acá viene el siguiente balde. Entonces pongamos que esto es la primera función f. Acá entra el dominio de f, pero lo que va a salir por acá es el conjunto imagen. Entonces, igual que acá en los baldes, que se encastran para que absolutamente todo pueda llegar hasta abajo, y si no, no se les vaya nada para afuera, bueno, acá es lo mismo, es análogo. Absolutamente todo lo que entra por acá tiene que poder entrar a la siguiente función, acá estaría g. Si no se puede hacer eso, no se puede componer. O sea, si esto no es verdadero, no se puede componer. Tiene que ser verdadera esa expresión. Veamos entonces un ejemplo. La función f, la función h, y vamos a componer f compuesta con h. Entonces, según la simbología que hemos puesto, primero es h, después es f, las escribimos como si fueran procesos. A h entramos con todo su dominio, el más grande posible. Recordemos que si no aclaramos, vamos a entrar con el dominio lo más grande posible. Y de h, ¿cuál es el dominio lo más grande posible? Todos los reales. ¿Y qué es lo que sale de esta función? Los reales positivos, voy a poner acá por simpleza, los reales positivos con el 0, ¿verdad? X cuadrado, conjunto imagen, reales positivos con el 0. Esto tiene que ser subconjunto para que se pueda componer de lo que acá permite entrar, que es el conjunto dominio de f, x-1. ¿Qué dominio tiene? Los reales. Y acá vamos a tener f o g, y los números producidos acá van a ser f, pero no f de x, f de g de x, siempre y cuando se pueda componer. Entonces hay que chequear si esto es verdad. Los reales positivos con el 0, ¿son subconjunto? Sí. Por lo tanto, se puede componer. Si se puede componer directamente, creamos la fórmula es f es x-1, pero donde dice x, no ponemos x, ponemos h de x, que va a ser lo que viene por acá. Entonces esto va a ser x, pero h de x. Esa es la fórmula, pero no es la función, porque la función no es la fórmula. Hay que poner el dominio como mínimo. Fíjate que acá dice hallar la función compuesta. La función no es la fórmula y como mínimo el dominio. Falta entonces el dominio de la compuesta f o h. Dado que acá dijimos sí, entonces todo el dominio produce todo el conjunto de imagen y todo puede entrar. Por lo tanto, el dominio de la compuesta es el mismo dominio
de la primera función. Por lo tanto, ya tenemos definida la función que es el dominio como mínimo. Voy a escribir acá. Bueno, lo voy a leer de acá, si me permitís, para ahorrar un poquito de tiempo y no escribir ahí tan feo. Es de los reales, acá está, hacia los reales. Esto lo ponemos genérico. No hace falta poner el conjunto de imagen específico, podemos poner el codominio. Tal que FH de X, esta es la fórmula, FH de X es esto. Hay que reemplazar, ¿no? Acá me faltó reemplazar. H de X es X al cuadrado, acá está, menos 1. Y ahí sí está completamente definida la función, que es como mínimo el dominio y la fórmula. ¿Vemos la siguiente? H o F. Ahora entonces, primero está F. Después está H. Y acá vamos a tener H o F. La función F, ¿qué dominio tiene? Los reales. ¿Qué conjunto de imagen tiene acá? Y la función lineal convencional, también los reales. Y tenemos que hacer el chequeo si esto es subconjunto de lo que acá me permite el dominio de H. ¿Cuál es el dominio de H? También los reales. Bueno, qué suerte entonces, porque la respuesta es sí, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces se puede componer. Entonces, H o F de X, esta es la fórmula, no es la función. H o F es H, X al cuadrado, pero en lugar de X voy a poner F al cuadrado. Entonces, X menos 1 al cuadrado, y ya está. Lo puedo desarrollar o no, pero la fórmula es esa. Lo que falta es el dominio. Pero, dado esto, el dominio de la compuesta es el dominio de la primera función. Entonces, el dominio de H o F es el mismo dominio de F, o sea, los reales. Todo esto para el caso que se puede componer. Veamos qué pasa cuando no se da el chequeo que habíamos dicho. La respuesta a esa pregunta era no. O sea, el conjunto de imagen de F no está completamente incluido en el dominio, o sea, se me sale fuera el balde, entonces no se puede componer. No se puede componer. Lo que hacemos en ese caso, para componer hasta donde se pueda, vamos a crear una nueva función f asterisco, que es la función que me queda de restringir el dominio al dominio que me permita generar un conjunto de imagen distinto que sí esté totalmente incluido. O sea, acá estoy buscando que esta respuesta sea sí. Pero al cambiar el conjunto de imagen, también voy a tener que cambiar el dominio. Pero si cambio el dominio, ya cambié la función. O sea, f asterisco no es f, es otra función. Que le llamemos la función reformada, perfecto, pero es otra función, porque la función no es la fórmula. Si le cambio el dominio, es otra función. No le quise cambiar la letra para mantener la simbología de la literatura convencional, que le ponen asterisco, pero cuidado que f asterisco no quiere decir que sigue siendo la función f, es otra función si le cambio el dominio. Bueno, lo que vamos a hacer es, tomamos la intersección, o sea, qué parte del conjunto de imagen de la primera función entra dentro del dominio de la segunda función. ¿Qué parte entra? Y entra a la intersección. Esto no entra. Entonces, hallado el dominio I de F, luego hallaremos la intersección, que es el conjunto imagen de la F reformada, y después tenemos que ir para atrás y hallar el dominio. Y este va a ser el dominio de la compuesta. Y se va a llamar G compuesta, pero no con F. Con F asterisco, que F asterisco es otra función, porque le cambié el dominio. Hagamos un ejemplo entonces. Tenemos F o G. Entonces, F es raíz cuadrada de F, raíz cuadrada de X, perdón. G es la primera. Vamos a poner entonces
raíz de 1 menos x la fórmula. Y acá sale conjunto imagen de G, y vamos a entrar a F, y F, escribamos también la fórmula, es raíz cuadrada de X. ¿Qué vamos a tener acá? Y esto hay que hallarlo, porque el dominio de G, hay que hallarlo, dominio de G, 1 menos X, mayor o igual a 0, por lo tanto X menor o igual a 1. Entonces, esto va a ser de menos infinito a 1. ¿Y qué es lo que va a salir? Bueno, si le metemos todo este dominio, o sea, el dominio más grande posible, la función raíz cuadrada va a producir todos los valores que puede producir. Vale decir, va a producir los reales positivos con el 0. Porque estoy metiendo todo el dominio que permite esa fórmula. Y acá el chequeo es subconjunto de raíz de x. Bueno, el dominio es reales positivos con el 0, algo ya conocido. ¿Esto es sí o no? Esto es sí. Entonces acá se puede componer. Entonces esta la dejamos, porque esta es igual que las del ejemplo anterior. Vamos a hacer la segunda, y fíjate que acá está ratificado, porque no le puse asterisco. Esta, para ahorrar un poquito, te la dejo, la termines vos. Hay que hallar el dominio, pero el dominio ya está acá. Y hay que construir la fórmula, que es componer las dos fórmulas. Vamos al caso B. El caso B, entonces, arranquemos con F, luego viene G, F produce reales positivos con el 0, o es la función raíz cuadrada de x. Y esto tenemos que chequear si es subconjunto de... Y ya habíamos dicho que el dominio de G era desde menos infinito a 1, incluido el 1. Los reales positivos con el 0, evidentemente se me van a ir más allá del 1. Esto es no. Si es no, no se puede componer. Entonces lo que vamos a hacer es conjunto de imagen de una nueva función, que es f asterisco. Le cambio el dominio, por lo tanto es nueva. Eso es el conjunto de imagen de f, intersección, el conjunto de dominio de la siguiente función, o sea, de g. Todo esto, ¿qué es lo que entra acá? Bueno, lo que entra ahí es desde el 0 hasta el 1. Si no lo ves, graficalo. Es una intersección de conjuntos, reales positivos con el 0. Acá está desde el 0 hasta el 1, lo que también está acá. Incluido el 0, incluido el 1. Entonces con esto tenemos que ir hacia atrás y hallar el dominio de f asterisco. Esto es muy fácil. Tomamos f, raíz de x, y le vamos a pedir lo que dice acá. Esta fórmula tiene que producir valores que sean menores o iguales a 1. Porque lo dice acá, tiene que producir imágenes hasta el 1. Y mayores o iguales a 0. Porque lo dice ahí también. Bueno, si elevamos todo al cuadrado, son todos números positivos, no hay problema con la inecuación, me va a quedar 0 menor o igual a x menor o igual a 1, y ese va a ser el dominio de f asterisco, que también lo llamamos dominio restringido. Pero cuidado, que no es la misma función f, es otra función. Ese dominio va a ser el dominio de la compuesta. Entonces, para abreviar un poquito, te voy a mostrar. Ahora no es gof, es g o f asterisco, de su propio dominio, que es de 0 a 1, como podemos ver. Hacia los reales ponemos en forma genérica. Esto no es exactamente el conjunto de imagen, pero está implícito ahí. Y entonces, gof asterisco de x es la fórmula, pero la fórmula es g, pero donde dice x ponemos f, y f es raíz de x, por eso lo escribí así acá,
Permitime que te lo lea, porque no me alcanza la pantalla para volver a escribir todo. Funciones inversas. Cuidado que eso no es un exponente. ¿Qué es la función inversa? Es otra función, tiene que ser función, que recupera uno a uno, partiendo de todas las imágenes de una función f, recupera uno a uno todos y cada uno de los elementos del dominio de f, partiendo de las imágenes. O sea, la función f fue así, la función f inversa va a venir así. Y se escribe de esta manera, pero no es eso un exponente. F de izquierda a derecha, del dominio al conjunto de las imágenes. Bien, eso es F. Recordemos las condiciones de existencia y unicidad. Bueno, ¿qué es la F inversa? Ahí va. Fuimos de izquierda a derecha, la F inversa va de derecha a izquierda, así como estamos dibujando, y también tiene que ser función, porque si hicimos función inversa también es función. Por lo tanto, lo que antes era conjunto imagen de la función f, ahora va a ser el conjunto dominio de la f inversa. Y lo que antes era el dominio de la función f, ahora va a ser el conjunto imagen de la inversa. Como dijimos, la función inversa debe ser función, por lo tanto también debe cumplir con existencia y unicidad. Acá te traje diapositiva anterior del tema funciones que ya vimos. Debe cumplir existencia y unicidad. Existencia no sería muy problemático porque no puede no haber ninguna imagen de la función f, alguna imagen, por lo menos una, tiene que haber, como consecuencia de que hay un dominio que no es el conjunto vacío. Esto sí es para tener en cuenta. Esto es para la f inversa. Desde el punto de vista de f, vamos a decir que la función f tiene que cumplir con una propiedad que se llama sobreyectiva. F tiene que ser sobreyectiva para que f inversa exista. Y acá también, desde el punto de vista de la f inversa, tiene que cumplir con la unicidad. Bueno, desde el punto de vista de f, tiene que ser inyectiva. Y ahora vamos a ver cómo se definen esas dos cosas. Una función f es inyectiva, y esto me permite que exista la función inversa, cuando elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas en el codominio. Una función f es sobreyectiva cuando todos los elementos del codominio, o sea, todos los reales para nosotros, son imágenes de alguien. Esto no es muy restrictivo, esto podemos restringirlo, podemos tomar el conjunto imagen de la función f restringido, no me va a impedir realmente armar la función inversa, esto sí, acá sí va a haber una dificultad. Cuando una función es a la vez inyectiva y sobreyectiva se llama biyectiva. Y esto me garantiza que admite función inversa. La función sobreyectiva por excelencia tiene que tener como conjunto imagen todos los reales. Son muy pocas las funciones que de origen son sobreyectivas. Analicemos un caso para ver si la función es biyectiva, la función y igual x cuadrado, la cuadrática básica. Fíjate que elementos distintos del dominio, 2, menos 2, tienen la misma imagen, por lo tanto no es inyectiva. Si no es inyectiva, no es biyectiva, por lo tanto no admite función inversa. La prueba gráfica de la inyectividad es trazar una línea horizontal. Si cruza en dos lugares, entonces no es inyectiva porque elementos distintos del dominio no tienen imagen distinta en el codominio. Lo cual también lo vemos, si ponemos un punto acá y queremos volver hacia atrás, ¿a dónde volvemos? ¿Volvemos por acá o volvemos por acá? ¿Cuál sería la preimagen? ¿Sería esta, raíz de 3, o esta, menos raíz de 3? Entonces no es biyectiva, no admite función inversa. Pero nos podemos mandar el mismo truco que nos mandábamos con la composición de funciones. Eso se hace tomando un tramo biyectivo lo más grande posible,
por ejemplo este es un tramo biyectivo, la rama positiva, y entonces ahora sí, si queremos volver para atrás, perfectamente podemos volver para atrás. Y entonces, usando la misma fórmula, podemos encontrar una función inversa. Vamos a componer ahora f-1 compuesta con f. Entonces, arrancamos con f, entramos con x, salimos con f de x, y con eso entramos a f-1. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a escribirlo. f-1 compuesta con f de x. Y armamos la fórmula. f-1, pero no de x, sino de lo que le entra. Lo que le entra es f de x. Pero f de x es y. Entonces, f-1 de y, por definición, es x. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Arrancamos con x y terminamos con x de nuevo. Esto se llama función identidad. Al componer así, hemos encontrado la función identidad, y es lo que debe ser, porque es como que vamos para adelante y volvemos para atrás, y tenemos que llegar al mismo punto exactamente, porque es función con función inversa. De más está decir también que f-1 es la función inversa de f, pero también podemos decir que f es la función inversa de f-1. O sea, podríamos haber compuesto al revés y nos va a dar lo mismo, salvo que en lugar de entrar con y, con x, entraríamos con y y saldríamos con y. Veamos ahora la tercera función que tenemos que ver en este capítulo, la función exponencial. La función exponencial es una potencia donde la base es constante, a diferencia de la potenciación. Ahora la base es constante, tiene un número positivo y distinto de 1, elevado a la x, y x todo lo que podamos. Y todo lo que podamos es todos los reales. No hay ninguna restricción en elevar a la x con todos los reales. Acá yo grafiqué el caso de a mayor a 1. Después también está el caso de a menor a 1, pero positivo. Con a mayor a 1 no hay ningún problema en entender esta rama. Porque un número positivo, vamos a poner por ejemplo 2. 2 elevado a la x, y si x es un número positivo, estamos acá de este lado, esto es exactamente un crecimiento exponencial, como se suele decir. A la inversa, si vamos para allá, con x un número en módulo cada vez más grande, pero negativo, entonces escribamos para explicitar que es un signo menos módulo voy a poner. Si pongo menos módulo, es lo mismo que poner 1 sobre 2 elevado a la módulo. Pero esto es una exponencial creciente, o sea, es esto mismo. Entonces, 1 sobre un crecimiento exponencial, lo que va a quedar es un decrecimiento exponencial. Y eso es lo que tenemos acá a la izquierda, un decrecimiento exponencial que tiende a cero. Fíjate que tenemos una asíntota horizontal acá, en igual a 0, solamente por izquierda. Por derecha no. Por derecha no hay asíntota. Esta asíntota es nada más que por izquierda, cuando x tiende a menos infinito. La función corta al eje y siempre en x igual 0, y igual 1. Siempre, siempre, siempre. Siempre corta acá, independientemente del valor de a. Obviamente el conjunto dominio son todos los reales. Nunca toca al eje x. Siempre conjunto de imágenes son los reales positivos. Y siempre es creciente la función. Vamos a ver ahora el caso opuesto. Vale decir, con la base menor a 1. Si la base es menor a 1, se va a invertir la gráfica, porque fíjate, esto sería lo mismo que poner 1 sobre b, siendo b igual 1 sobre a, y como a es menor a 1, entonces b es mayor a 1. Si b es mayor a 1, y lo tengo acá abajo, bueno, acá lo que voy a tener es 1 sobre, del lado positivo voy a tener así, por lo tanto del lado positivo lo que va a ocurrir es así, un decrecimiento. Y ahí está. Y del lado negativo va a ocurrir al revés, y siempre corta en y igual a 1, la función exponencial, y siempre el conjunto de imagen son todos los reales positivos,
Y siempre el dominio son todos los reales. No tiene ningún impedimento en su dominio. Veamos el siguiente ejemplo. En una ciudad teníamos 385.000 habitantes en 1960, 500.000 en 1970. Han descubierto los científicos poblacionales que la población crece de la siguiente manera. Y nos piden, ¿cuántos habitantes tuvo esa ciudad en el año 2000? Bueno, acá, si ponemos los datos en esa fórmula que tiene un crecimiento exponencial, vamos a tener que 500.000, voy a poner el 500 nada más porque el 1000 se puede simplificar. Bueno, y esto sería escribir la función exponencial que nos dan ahí con los datos del problema. Entonces me pide cuántos habitantes en el año 2000. Para obtener n del año 2000, que sería n de 40, n de t igual 40, n0 lo tenemos, t lo tenemos, pero me falta acá. Y acá lo podemos obtener de acá, pero acá está como parte de un exponente. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar k que está dentro de un exponente? O sea, ¿cómo hacemos para contrarrestar una función exponencial? ¿Cuál sería la función inversa de la exponencial? Y esta es la génesis de lo que se va a llamar función logaritmo. El logaritmo lo que va a hacer es obtener un exponente, dada una potencia, y va a ser la función inversa de la función exponencial. Bien, entonces la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Se define entonces, es importante saber la definición del logaritmo. El logaritmo en base b de un número cualquiera x es si y solo si esa base elevado a la i da como resultado x. Siempre, siempre, siempre el resultado en logaritmo da como resultado un exponente. O sea, i es un exponente al cual hay que elevar la base del logaritmo para que me dé como resultado el número al cual le aplicamos el logaritmo. El logaritmo es una función especial que tiene varias propiedades. Hay que saberlas todas, son 6 en total, se obtienen muy fácilmente, no las vamos a demostrar acá por razones de tiempo, pero prácticamente todas parten de la definición. Veamos la primera, logaritmo del producto. El logaritmo del producto x por y es la suma de los logaritmos de cada factor del producto. Esto sale muy fácil de la definición. El logaritmo de un cociente x sobre y es la resta de los logaritmos del numerador de los logaritmos del denominador. Se puede obtener de la primera. El logaritmo de una potencia, el logaritmo de x a la y, es y, el exponente, por el logaritmo de la base. Y como caso especial, yo lo llamé propiedad 4, logaritmo en la misma base de una potencia. Eso queda el exponente. La quinta propiedad, un número elevado a un exponente que es un logaritmo. Eso nos queda. Y cambio de base, esto puede ser muy útil. Antiguamente se usaba mucho cuando solamente conocíamos dos logaritmos y se hacían tablas de logaritmos. Ahora esto ya no sería muy necesario, dadas las calculadoras que tenemos ahora y por supuesto computadoras. Entonces, el logaritmo en base a de un número x, conocido el logaritmo en base b de ese número x, es el logaritmo en base b de ese número x dividido en el logaritmo en base b de la base. Bien, hay que saber todas estas propiedades, si no, no tiene sentido encarar ningún problema de logaritmo queriendo inventarlas. Hagamos entonces algunos ejemplos. Logaritmo en base e de x, siendo el número e un número irracional, 2,71, etcétera, etcétera, es un número irracional. Dejamos para otro video la génesis, o te pongo abajo cómo se obtiene el número e. Entonces, logaritmo en base e se llama logaritmo natural y se escribe así.
Se escribe ln cuando la base es el número de. Y acá viene nuestra primera gráfica de la función logaritmo. Siempre, siempre, siempre la función logaritmo tiene como 0 a x igual a 1. Corta el eje en x igual a 1. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales positivos. No se puede hacer logaritmo ni de 0 ni de número negativo. En 0 tiene una asíntota vertical. La función se me va a menos infinito. El conjunto de imagen son todos los reales. No tiene paridad. Esto ya lo dijimos. Conjunto de positividad, o sea, a partir de acá, todas las imágenes son positivas. Conjunto de negatividad es este cachito. En este intervalo, la función logaritmo da negativa. Luego también podemos ver qué pasa cuando el logaritmo tiene base positiva, por supuesto, como tiene que ser, pero menor a 1. La base, igual que en exponencial, tiene que ser positiva, distinta de 1. Entonces, hay dos casos, mayor a 1 y menor a 1. Veamos un ejemplo, un medio. Se nos invierte la curva. El mismo análisis, seguimos teniendo la asíntota vertical en x igual a 0, sigue cortando el eje en x igual a 1, simplemente que ahora se invierte. Y sigue siendo, como siempre, el dominio x positiva. Vale decir, le podemos agregar ahora a las leyes sagradas del dominio que teníamos. Primera ley sagrada del dominio, no se puede ir por 0. Segunda ley sagrada del dominio, raíces de índice par no pueden tener radicando negativo. Hagamos la tercera ley sagrada. El argumento de logaritmos debe ser positivo, llamando ese argumento al número al cual le aplico el logaritmo. Y podríamos agregar como cuarta ley sagrada, o 3a si querés, la base del logaritmo debe ser positiva y debe ser distinta de 1. Vamos a dar un pantallazo a algunas funciones inversas. Nosotros ya sabemos que elevar al cuadrado, por supuesto, es función inversa de raíz cuadrada, pero no cualquier dominio, no cualquier conjunto de imagen. Como ya vimos, vamos a tomar una rama biyectiva lo más grande posible, x al cuadrado, este tramo biyectivo, entonces nos va a quedar raíz cuadrada. Siempre va a ocurrir para las funciones inversas entre sí que van a tener como eje de simetría la función igual x, la función identidad se llama. Otra función inversa. Función lineal, vamos a poner por ejemplo esto, como función lineal. Le hacemos la función inversa, nos va a dar esto. La función inversa, una función lineal, es otra función lineal, siempre, siempre. ¿Cuándo lo admite? Hay funciones lineales que no admiten función inversa. Ya vamos a ver. Hagamos la función inversa, entonces. Esto se hace así para que quede prolijo. F igual, y escribimos la fórmula, 2x menos 1. Y ahora, la función inversa tendríamos que despejar x en función de y. Pero despejar x en función de y, en mi experiencia, siempre se equivocan. Yo les sugiero entonces hacer un cambio de variable acá, porque hay dos maneras. O despejamos x en función de y y después invertimos las variables, o invertimos las variables primero y despejamos y. Entonces, la función inversa, la fórmula, no la función completa, la función completa debería tener como mínimo el dominio, es despejar y la despejo y. Entonces, por lo tanto, y es un medio x más un medio, la fórmula. Falta dominio como mínimo, pero el dominio son todos los reales. Y ahí ya estaría la función inversa. Es hacer un despeje, entonces, sugiero primero invertir las variables, después despejar y el dominio. Fíjate que acá está la función identidad igual a x, que siempre es eje de simetría. Y fíjate que se cortan en x igual 1, igual 1. Veamos ahora la función inversa de una cuadrática o de la raíz cuadrada, es lo mismo. Entonces esto sería y igual x cuadrado menos 2. Acá me lo voy a poner, esto es f. Entonces, invierto para f menos 1. Invierto x igual y al cuadrado menos 2. Y ahora obtengo y.
Y ahora, raíz cuadrada en ambos miembros. Por esto me va a dar dos posibilidades. Me va a dar y igual raíz de x más 2, o me va a dar y igual menos raíz de x más 2. Así como me quedó, está bastante bien, porque ya me da la chance de definir cuál de las dos voy a usar. No me quedan las dos juntas. Entonces, fíjate, esta es la rama positiva, o sea, es esta. Y acá podría estar la rama negativa. Pero las dos juntas no pueden ser porque eso no es una función. Entonces me viene al pelo que tengo que elegir una de las dos. Ah, no puedo elegir cualquiera. Tengo que elegir la que tiene simetría gráfica, en todo caso, si querés, con x al cuadrado menos 2. Y esa es la que está graficada, voy a borrar. Ahí está. Muy interesante esta. F, ya sabemos que la función inversa es el logaritmo, pero vamos a hacerla. F menos 1. Invierto primero donde dice y pongo x, donde dice x pongo y. Y ahora tengo que obtener y. Y eso justamente es lo que hace la función logaritmo. Me obtiene el exponente. Entonces, logaritmo con la misma base, logaritmo de x, logaritmo de a la y. Y esto justamente sí. Entonces, esto me queda y igual logaritmo de x. Si graficamos, nos queda lo que estamos viendo ahí, que fíjate que tiene simetría gráfica, pero no se cortan. Bueno, no tiene por qué cortarse. En los gráficos anteriores se cortaban, bárbaro, no tienen por qué cortarse. En este caso no se cortan nunca. Para que se corten, debería ser cierto esto. ¿Cómo obtengo dónde se cortan gráficamente dos funciones? Igualando sus imágenes. Si intentamos resolver esa ecuación, no lo vamos a lograr por ningún método que busquemos. Las anteriores sí tenían solución y daba, por ejemplo, acá daba en x igual 2, y igual 2. ¿Cómo se logró esto? Se logró igualando. Si despejamos esto, vamos a obtener justo este punto. Otra función inversa de una recta. Agarremos cualquiera, le hacéis la inversa, te va a dar esta. Y las funciones inversas son recíprocas. O sea, la de azul es inversa de la que está en Bordeaux, la Bordeaux es inversa de la que está en azul. Y de nuevo, también tienen como eje de simetría la función igual x. Acá se cortan, bueno, perfecto. ¿Podrían no cortarse? Bueno, ¿cómo se logra ese punto? Igualando. Y de ahí tiene que salir este punto. ¿Qué tal la función inversa de y igual menos x? ¿Dónde está? ¿No la grafiqué? Bueno, veamos. F y igual menos x. Para hallar la inversa, invertimos primero las variables y ahora despejo y. Fíjate lo que ocurrió. Y igual menos x tiene como función inversa y igual menos x. O sea, es la misma. Por eso no hay dos funciones. Es la misma. Acá no se nota bien, pero estas son perpendiculares. Y efectivamente son perpendiculares. La pendiente de esta es 1. La pendiente de esta es menos 1. El producto de las pendientes, entonces, me dio menos 1. Perfecto, porque eso es lo que dice la condición de perpendicularidad entre dos rectas. Y entonces, como eje de simetría dijimos que es esta recta de una función con su inversa. Bueno, eso quiere decir que si agarramos este tramo y lo invertimos alrededor del eje de simetría, obtenemos la función inversa. La función inversa es ella misma porque como son perpendiculares, obtenemos la misma recta. Perfecto, entonces, es coherente todo lo que estamos viendo con lo que hemos obtenido. ¿Qué tal la función inversa de x más 2? Entonces tenemos función x más 2. Entonces, para obtener la función inversa, invierto las variables y esto muy fácilmente nos va a quedar. Y si graficamos, es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Nos dieron paralelas? ¿No se cortan? Perfecto. ¿Quién dice que se tienen que cortar? Logaritmo y exponencial no se cortan.
Bueno, estas no se cortan, no tiene que ser siempre así, ya vimos rectas que sí se cortan, estas no se cortan. ¿Son paralelas? Bueno, verificamos la condición de paralelismo. Eso era recta 1, paralela recta 2, M1 igual M2. ¿Es la misma pendiente? Y sí, acá la pendiente es 1, acá la pendiente es 1. Así que sí, son paralelas, por lo tanto no se cortan. Y fíjate que son simétricas, o sea, la misma distancia, también se cumple la simetría. Acá puse un pequeño resumen, las que hemos visto: la inversa de una lineal es otra lineal, la inversa de la potenciación es radicación, la inversa de la exponenciación es la logaritmación, y no te hice un dibujito gráfico de la homográfica, cuya inversa también es la homográfica. No lo hice para no complicarla, no te van a pedir nunca que grafiques dos homográficas inversas. Sí es muy posible que te pidan hallar la función inversa, pero no graficarlas. Entonces te van a dar función y te van a pedir, entonces haces lo mismo que hicimos siempre, invertimos las variables y acá hay que despejar y entonces. Este ejercicio hacelo porque suele suceder que se equivocan, no saben hacer ese despeje, así que tenételo bien estudiado cómo se hace ese despeje. Y entonces continuamos con esto. Acá está hecho ese despeje, pero hay que saber hacerlo, no es copiar de memoria. Entonces, en la función homográfica, ya sabemos que la asíntota vertical es la recta x igual a menos d sobre c, y que la asíntota horizontal es la recta y igual a sobre c. Va a ocurrir que en la función inversa también se van a invertir las asíntotas. O sea, la asíntota vertical en la inversa va a ser la misma que antes era la horizontal. Esto se puede demostrar, yo simplemente te lo marco, es muy fácil de demostrar. Y la asíntota horizontal de la función inversa, menos d sobre c va a ser la misma. Esto simplemente para que te des una idea, no te lo voy a mostrar acá. Y entonces empecemos por hacer ejercicios de ejemplo. Tenemos una función que son un logaritmo, otro logaritmo y otro logaritmo que es un número. El logaritmo de 8 es un número. Y entonces nos piden el dominio de esta función y el conjunto de ceros. Bueno, para hallar el dominio entonces, el primer término por logaritmo, x menos 2, o sea, el argumento, debe ser mayor a 0. Por condición de logaritmo también, el segundo término tiene que tener el argumento mayor a 0. Y por condición de logaritmo también, bueno, acá no, porque el logaritmo 8 es un número. Si este 8 estaría fuera del dominio, estaría mal expresado esto. Entonces, x mayor a 2 y x mayor a 0, x mayor a 2. Pero hay que ponerlo como conjunto y acá está. Mayor a 2 es este intervalo de 2 a más infinito. Y ahora el conjunto de ceros. Cuidado que el conjunto de ceros debe ser subconjunto del dominio. A veces pasa que hallamos los ceros, pero nos quedan números que no pertenecen al dominio. Hay que eliminarlos. No son ceros si no están en el dominio. ¿Cómo hallamos el conjunto de ceros? Igualando a 0. De esta ecuación vamos a obtener el conjunto de ceros. Y acá viene saber las propiedades. Si no las sabes, no vas a poder resolver esto ni ninguna ecuación con logaritmo. Entonces acá vienen las propiedades del producto y del cociente. Si me queda una suma resta de logaritmos, eso quiere decir que esto proviene y las propiedades son válidas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces yo puedo poner que esto es el logaritmo de... Acá lo que hice fue reescribir esa suma de logaritmos. Si querés le puedes poner, para no confundirte, un corchete, porque es el logaritmo de todo. Bien, para que un logaritmo me dé 0, como dice acá, acá hay un logaritmo que me dio 0. ¿Por qué me dio 0? Porque el argumento de ese logaritmo es 1. Y acá ya es un mero despeje, o sea, x por x, x al cuadrado.
el 8 lo podemos poner del otro lado, y esto queda una ecuación de segundo grado, ecuación que se resuelve muy fácilmente. Para ahorrar tiempo voy a poner las soluciones directamente, que son 4 y menos 2. ¿Y estos serán los ceros? Bueno, en principio no, porque hay que verificar que pertenezcan al dominio. ¿El 4 pertenece al dominio? Y sí, es mayor a 2. ¿El menos 2 pertenece al dominio? No, no es mayor a 2, entonces esta no. Conjunto de ceros, el 4. Vamos con otro ejemplo que nos pide lo mismo que el anterior. El dominio entonces de la función t, a ver, voy a poner dominio, por condición de raíz cuadrada, el radicando, y escribo todo el radicando, y te sugiero no trates de abreviar metiendo dos condiciones en una. Te sugiero porque es muy fácil equivocarse. Si no mezclas dos condiciones en una, sale perfectamente esto. Entonces, por condición de raíz cuadrada, el argumento no puede ser negativo. Ahí está, por condición de raíz cuadrada. Listo, ya pasamos la raíz cuadrada, aparece un logaritmo. Por condición de logaritmo, entonces, e a la 2x menos 1 debe ser positivo. Listo, ya pasé la raíz, ya pasé el logaritmo. Me queda esto que está acá. E a la 2x, una exponencial, no tiene ninguna restricción, ahí podemos poner cualquier número real, por lo tanto ya está. Acá hay un logaritmo que me da positivo o cero. Conociendo la gráfica, conociendo el conjunto imagen, la gráfica hay que acordarse de memoria de todas las funciones, porque nos da mucha información toda condensada. Entonces, nos pide que el resultado del logaritmo, conjunto imagen, sea mayor o igual a 0. Eso va a ocurrir desde acá, incluido el 1, en adelante. Vale decir, directamente podemos poner, o sea, el argumento debe ser mayor o igual a 1. Porque cuando el argumento es 1, el logaritmo da 0. Y entonces cumple la parte del igual. Cuando el argumento es mayor a 1, cumple la parte del mayor. Esto es un i. Y acá simplemente emprolijizar un poquito. Entonces ahora tenemos que bajar la x, se suele decir en la jerga, o sea, bajar un exponente. Para bajar un exponente tenemos que aplicar la operación inversa, o sea, logaritmo. Entonces, logaritmo en ambos miembros, de la misma base, me conviene, no de cualquier base, logaritmo en la misma base de la exponencial, y acá logaritmo. Este logaritmo del segundo miembro es un número, logaritmo de 2 es un número, no hay nada que hacerle, es una cuenta en todo caso. Lo dejamos expresado. Acá, este logaritmo, por propiedades, es 2x, mayor o igual al logaritmo natural de 2. Perdón que queda feo, pero estoy escribiendo con el mouse. Bueno, y acá se mantiene el i. Esto es logaritmo en ambos miembros, con la misma base me conviene. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces me queda, el resultado de esto vuelve a ser entonces 2x mayor a 0. Y ahí ya casi estamos. Entonces acá es x mayor o igual 1/2 del logaritmo natural de 2. Y acá, disculpame la desprolijidad, el 1/2 por logaritmo natural de 2 es aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia de derecha a izquierda. O sea, esto lo podemos escribir como logaritmo de 2 elevado a la 1/2. 2 elevado a la 1/2 es raíz. Y acá estaría la rama de la izquierda, x mayor o igual al logaritmo de raíz de 2. La rama de la derecha, acá no hay que hacer nada, no hay que pasar a los dividendos, multiplicar miembro a miembro por 1/2. La causa de que un número positivo por un número x me dé como resultado positivo es que x es positivo. Entonces me está pidiendo que x sea mayor o igual al logaritmo de raíz de 2 y que también sea positivo. Bueno, entonces gana esto, x mayor o igual al logaritmo de raíz de 2. Y acá está. Ese entonces es el conjunto dominio de la función t. Y me piden también hallar el conjunto de ceros. Para hallar el conjunto de ceros, entonces, voy a borrar, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0. Pero para que una raíz cuadrada me dé 0, lo de adentro tiene que ser 0.
Entonces, para que eso me dé 0, entonces quiere decir, por el conocimiento que tenemos de la función logaritmo, que esto tiene que ser 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Lo escribimos entonces. Bien. Esto es muy parecido a lo que hicimos en diapositiva anterior, logaritmo miembro a miembro. Y ya prácticamente está. El resultado de esto es 2x. Y esto es un número que es el logaritmo de 2. Listo, entonces. X es un medio por logaritmo de 2, pero igual que en diapositiva anterior, ponemos logaritmo de raíz. Y este va a ser el 0 si es que pertenece al dominio. No te olvides de que hay que chequearlo. Y sí, pertenece, es un punto extremo, pero pertenece al dominio. No viene mal graficar, porque total lo metes en la computadora te lo grafica, y ahí lo mirás y te termina de cerrar y quedar tranquilo. Esto ahora es una ecuación que nos dan directamente. En diapositivas anteriores hemos resuelto ecuaciones, pero que las armamos nosotros, o sea, una función igualada a 0. Acá directamente nos dan una ecuación que tenemos que resolver. No nos queda otra, como siempre, que aplicar las propiedades. Si no sabes las propiedades, es imposible. Entonces veamos, acá hay un 2 por un logaritmo. Cuando dice log, eso quiere decir que la base es 10. Bien, entonces logaritmo de logaritmo. Y las propiedades funcionan al derecho y al revés. O sea, este 2 lo podemos pasar como el exponente de todo esto. Acá. Es el logaritmo de esa potencia. Si le aplicásemos las propiedades al logaritmo de una potencia, me va a quedar esto. Pero las propiedades son válidas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y acá tenemos una resta. Entonces podemos escribir logaritmo. Vos te preguntarás, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, el tema es que cuando uno ya está canchero, esto es como una partida de ajedrez. Ya vas viendo por adelantado de tu pantalla mental lo que va a pasar. Si hago esto, ya veo que va a pasar esto. Trabajá en tu pantalla mental como para ir viendo por adelantado. Un buen ejercicio de pantalla mental, sin escribir, ver una palabra en la mente, por ejemplo, mesa, sin escribirla, verla en tu mente. Y solamente en tu pantalla mental, solamente con eso, leerla de atrás para adelante, letra a letra, y poder decir qué te queda. O sea, ser capaz de ver las 4 letras mesa en tu mente y poder decir hacemos. Es un buen ejercicio de pantalla mental. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vos fíjate que acá dice logaritmo de algo igual a logaritmo de algo. Bueno, pero si dos logaritmos son iguales, con la misma base además, entonces lo de adentro, que se llama argumento, deben ser iguales. Listo, entonces esto nos va a quedar un poquitito más simple al escribir logaritmo de x. Y acá cuidado que es todo al cuadrado. No es la x al cuadrado. Es logaritmo de x y después el resultado del logaritmo al cuadrado. Y esto es igual a lo que tenemos a la derecha. Acá viene un truco. Voy a poner dos acá. El truco es, vamos a hacer un cambio de variable. Donde dice logaritmo, vamos a ponerle una variable, por ejemplo, i. Y entonces, donde dice logaritmo acá también, una variable i. No sé si te das cuenta lo que quedó ahí. Lo que quedó es, reescribo todo, pero ahora en i. 2. Y esto es i al cuadrado. Igual 3 por i más 2. Y esto es una ecuación de segundo grado fácilmente solucionable. O sea, 2i al cuadrado menos 3i menos 2 igual a 0. No hay ningún problema en solucionar esto. Y las soluciones son, te las pongo directamente para abreviar un poquito, 2 y menos un medio de esta ecuación. Pero cuidado que esto es el valor de i, esto no es x. Nosotros estamos buscando x. Entonces de acá hay que volver atrás y obtener i. Bueno, acá se me acaba la pantalla. Bien, voy a borrar. Sin olvidarnos que logaritmo en base 10 de x es 2 y también nos queda logaritmo de x que me tiene que dar menos un medio. Lo primero que tenés que chequear acá es, estos valores, ¿están en el conjunto imagen de la función logaritmo? Acá no hay ningún problema porque el logaritmo tiene como conjunto imagen todos los reales. Ahora tengo que ir para atrás, porque justamente tengo que hallar x. ¿Cómo despejo x de ahí?
poniendo una base, que me conviene siempre la misma base del logaritmo, ponerla como exponencial, 10 elevado a la logaritmo, misma base en ambas operaciones. El resultado de esto es x, y el resultado de esto es 100. Listo, ahí tendríamos una de las soluciones. Y ahora, 10 elevado al logaritmo, que esto ya sabemos que da con resultado de x, lo voy a poner, es igual a 10 a la menos un medio. Lo puedo dejar así, o lo puedo escribir un poquito más lindo. Esto es 1 sobre raíz cuadrada de 10. Ahora, acá ya está. No, en realidad no está. Acá hay que hacer las condiciones de existencia. Entonces voy a volver a borrar. Esto va a ser un poquito laborioso, porque fíjate, ¿qué vemos desde afuera cuando venimos? Un primer logaritmo. Entonces, por ese primer logaritmo de afuera, lo de adentro, el argumento, y el argumento es log x. Debe ser positivo. Listo. Ya pasé este logaritmo. Me queda este otro. Entonces, por logaritmo también, x debe ser positivo. Veamos el segundo miembro. Acá hay un logaritmo. Entonces, el argumento debe ser positivo. Si sigo mirando adentro, este ya lo pasé. Acá tengo otro logaritmo. Ese logaritmo me impone algo que ya lo puse acá. No lo voy a poner dos veces. Y nos queda el logaritmo de 2. Pero eso es un número. Estaría mal hecho el ejercicio si nos pusieran un logaritmo que no se puede hacer. Bien, entonces ahí ya está planteado todo. Vamos para atrás. Logaritmo mayor a 0, eso quiere decir que el argumento es mayor a 1. Y, bueno, esta la dejamos así como está, con comillas. Y esto habría que hacer un despeje, o sea, logaritmo. Y entonces esto va a quedar, a ver, voy a seguir por acá para ver si le ganamos un poquito de espacio. Esto va a ser 10 elevado a la logaritmo. Estoy haciendo las operaciones inversas, ¿eh? Esto me queda x, mayor a 10 elevado a la menos 2 tercios. No lo escribo, pongo acá comillas. Bien, entonces, x mayor a 1 y x mayor a 0, gana x mayor a 1. Hasta acá. Le agrego esto de acá, que es esto. X mayor a 1 y x mayor a la menos 2 tercios. Bueno, 10 a la menos 2 tercios es raíz cúbica de 10 al cuadrado 100, pero como es potencia negativa, es así. Este número evidentemente es menor a 1. Y esto ha sido todo por este tema. Espero que te haya gustado. Preguntá lo que necesites. No dejes de suscribirte al canal. Compartí este video con alguien que creas que le pueda ser útil. Dale al like y nos vemos en cualquier momento en el próximo video.